Amén. Gloria a Dios por tan hermosa alabanza que nos llena de esperanza. Una esperanza que todos tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? La venida de nuestro amado Señor Jesús. Muy bien, pues rápidamente vamos a orar. Así es que ahí donde te encuentras, inclina tu rostro y oremos si puedes. Si no, tú acompáñanos en la oración. Padre de amor, gracias le damos, porque usted, Señor, nos da este santo día de reposo. Gracias por acompañarnos. Gracias por su bella y hermosa presencia. Le pedimos que el Espíritu Santo dirija y conduzca esta programación y que sea Él, su Santo Espíritu, quien nos enseñe su palabra en esta tarde. Y que el Espíritu Santo esté en cada corazón que se ha conectado, en cada corazón, Señor, que se ha unido a esta sala. Que el Espíritu Santo les colme de bendiciones, de paz, de fe, de gozo, de paciencia, de todos aquellos frutos que nos ayuda a dar. Le pedimos, por favor, que usted sea con aquellos que estén enfermitos, que su mano esté sobre ellos, con aquellos que tienen situaciones difíciles, que su presencia les acompañe y que todas esas situaciones complicadas que tenemos algunas veces sean resueltas, oh Dios, por usted. Gracias por escucharnos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues de inmediato vamos a... Señores, ustedes saben que estamos en Daniel capítulo 8. Y en Daniel capítulo 8 es un capítulo que nos brinda un panorama profético súper amplio, pero muy amplio. O sea que tenemos que ir despacio para que podamos aprender y aprovechar, ¿verdad? Este capítulo tan interesante. Nosotros ya les hemos hablado acerca, hemos leído los primeros versículos de este capítulo, creo que hemos llegado hasta el número 3 por ahí o 4. Ahora no recuerdo bien, pero sí sé que hemos explicado quiénes son esas dos bestias que Daniel ve ahora
en una visión que tiene junto al río, cuando todavía el rey Belsasar estaba gobernando en Babilonia, o sea que fue en el tercer año de Belsasar, que Daniel ve esa visión, una visión en un río llamado Ulai. Allí, en la orilla de ese río, Daniel ve la visión de dos bestias, un macho cabrío y ve también a un carnero. Explicamos, estoy repasando, para que nos acordemos. Explicamos que ese carnero que tenía dos cuernos y que uno crecía más alto que el otro, el otro creció después, representaban a los medos y los persas. Medos y persas que están representados en la estatua por esos brazos y pechos de plata, y que luego en la visión del capítulo 7 está representado por el oso que llevaba tres costillas en su boca y que se inclinaba más de un lado, de un lado más que del otro. Es lo mismo, el mismo reinado, pero dando más detalles, digamos, ¿verdad? Más y más detalles se agregan a medida que vamos avanzando. Entonces, aquí en este capítulo 8 vemos que los medos y los persas son los que representan en ese carnero esos cuernos, uno más fuerte y otro más débil. Y luego vemos también a un macho cabrío que tiene un cuerno prominente entre sus ojos. Y ese cuerno prominente, de acuerdo a como nos relata Daniel capítulo 8, representa al rey primero, ese rey primero porque fue un rey en importancia que conquistó muchísimo territorio, pues es Alejandro Magno. Ok, entonces también hablamos acerca de que este eh, macho cabrío embiste de una manera brutal al carnero, dejándolo derribado por completo, pero viene con una velocidad que parece que no toca tierra, que va rápido, ¿verdad? Y allí, ahí lo vemos en pantalla, vemos como ese macho cabrío golpea al carnero y lo derriba por completo. Y por supuesto, aquí nos está narrando la conquista de los griegos al imperio de los medos y los persas. Cómo los griegos conquistaron, recuerden la historia de Belsasar y todo aquello, como esa noche cae por completo el reinado de Babilonia cuando Belsasar es sentenciado allí en esa fiesta. El otro día, el miércoles, creo que fue, Virmenia estuvo hablando, comentándonos en el libro La Verdad acerca de los ángeles. Ella nos estuvo comentando acerca de cómo, no recuerdo muy bien la pregunta, pero como era si Belsasar tendría oportunidad o tuvo oportunidad de arrepentirse, ¿no? Y todo aquello, y sí, todos en este mundo, todo lo que han vivido en esta tierra, todos han tenido la oportunidad. Dios no es verdad que va a juzgar y a condenar a nadie sin que esa persona, sin darle el chance o la oportunidad de que esa persona le conozca y sepa de él y de su palabra y de su verdad. Ya la persona es la que decide si quiere aceptar eso o no. Entonces, Dios le da chance a todo el mundo, a todo el mundo. Dios le da la oportunidad. Y Belsasar la tuvo. Recuerden que Belsasar se crió en el reino de Babilonia y allí él fue educado y enseñado y él conocía todas esas historias de su antepasado, de su abuelo y de todo aquello. Él conocía todo eso. Él tuvo esa oportunidad, ese chance de conocer y ser educado y enseñado y conociendo a ese Dios verdadero, al creador del cielo y de la tierra. Claro que sí. Por eso es que en la pared, la escritura dice, pesado fuiste en balanza y hallado falto.
tú fuiste pesado en balanza y hallado falto. O sea, faltó algo. Es que él no decidió, él no tomó, dio el paso para aceptar, como lo hizo Nabucodonosor, de aceptar al Dios creador del cielo y de la tierra, a ese Dios que Daniel le predicó. Daniel estaba todavía ahí cuando Belsasar, o sea, que Daniel predicó con su ejemplo y Daniel se vio en situaciones difíciles junto con sus compañeros. O sea, que ellos dieron testimonio de ese Dios verdadero y el que quiso creer creyó y el que no, pues no creyó. Como pasa hoy en día, o sea, como pasa lo mismo y en todas las épocas pasa lo mismo. Dios envía a mensajeros que prediquen, que testifiquen, pero la gente es la que decide si quiere o no. Y este muchacho Belsasar tomó la decisión de no creer y burlarse encima de Dios, sabiendo él la verdad y que esos vasos eran sagrados y todo aquello, decidió burlarse y recibió las consecuencias. Fue pesado en balanza, como lo estamos siendo pesados nosotros también hoy en día, porque estamos viviendo en el juicio investigador y se pesa en balanza nuestros actos, nuestra vida, y de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos y todo eso, se determinará si somos hallados faltos o no. Y lamentablemente Belsasar fue hallado falto y su reino ahí mismo quedó, fracasó y él murió esa misma noche. Bueno, cerrando ya este paréntesis, seguimos diciendo que este macho cabrío golpea a los medos y los persas, que representa a Grecia, con su rey o su principal cabeza, que era Alejandro Magno, en ese entonces, y lo derriba. Ahora entramos directamente con este macho cabrío que se engrandece en el versículo, voy a leer el 7, voy a leer el verso 7 y dice, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus cuernos, los cuernos, o sea, tanto los medos como los persas ya no, ya no van a reinar más. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él y lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Es decir, que ya los medos y los persas ya jamás iban a volver a levantarse para ser un imperio como lo eran en ese momento. Bien, entonces, yo creo que, ok, ok, sí, sí, sí. Ahí tenemos los medos y los persas. Entonces, en el verso 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables, notables hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, de ese macho cabrío, el cuerno principal que representa a su rey fue quebrado y en su lugar, en esa bestia, en su lugar, surgen ahora cuatro cuernos notables hacia los cuatro puntos cardinales, al norte, sur, este y oeste. Y nos dice, vamos a ver, hasta ahí, vamos hasta ahí, hasta el 8, vamos hasta el 8. Vamos poco a poco, vamos a explicar este asunto del verso 8. Yo espero que haya quedado clarito del 1 al 7, y si hay alguna preguntita o si hay alguna duda, usted puede abrir su micrófono y nosotros gustosamente le explicamos de nuevo, ¿de acuerdo? Si no ha quedado algo claro del verso 1 hasta el 7, abra su micrófono y pregunte, que le explicamos con muchísimo gusto. Para eso estamos. Ok, entonces vemos que ahora este macho cabrío recibe ahora un fuerte golpe porque ahora su rey es quebrado, es
es ahora derribado, digamos así. Vamos a buscar ahora el verso 8, esta interesante explicación. Y ustedes saben, y así está registrado en la historia, que Alejandro Magno era un muchacho joven con un ímpetu. Por eso es que tú ves que se presentan con una velocidad increíble, pero que era un muchacho joven, tenía todos los brillos, como decimos nosotros, toda la fuerza en la juventud, ¿no? Y el ansia de conquistar, el ansia de poder, el ansia de lograr y lograr y lograr. Y él viene y derriba ahora a los medos y los persas, pero él continúa y continúa y continúa conquistando. Alejandro Magno llega hasta la India. Ese hombre no se paraba de conquistar y conquistar. Y así está registrado en la historia. Pero surge un asunto, una situación. Unos dicen que él fue envenenado, otra versión dice que él murió de una borrachera. No fue que, digamos, vinieron y lo conquistaron y Alejandro Magno murió en manos de otro rey, no. Es que, según la historia, unos dicen que él fue envenenado y otros dicen en una de esas fiestas y celebraciones y cosas, y otros dicen que él murió de borracho, a lo mejor una intoxicación por alcohol y murió. Bueno, el caso es que el hombre, ese cuerno es quebrado. Recuerden que esa bestia es la misma que vio Daniel en Daniel capítulo 7, que tenía un leopardo de 4 alas con 4 cabezas. Esas alas significan velocidad, con la velocidad con que él iba conquistando, pam, 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 iba conquistando un territorio y otro territorio, iba rápido, y también las 4 cabezas representan esos mismos 4 cuernos que surgen después que Alejandro Magno muere. ¿Quiénes son esos 4 cuernos que le surgen ahí a la bestia y que van dirigidos hacia los 4 puntos cardinales? Ahí la vemos, la bestia de Daniel 7, ese leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Recuerden siempre que esas 4 alas representan la velocidad con que él conquistaba, la velocidad. Y cuando Daniel lo ve como el macho cabrío que va con velocidad, ¿ves la velocidad que llevaba, que golpea al carnero y lo derriba? Era eso mismo, la velocidad con que el muchacho iba conquistando. Entonces, esas 4 cabezas del leopardo simbolizan a los 4 generales de Alejandro Magno y, y los 4 cuernos, cuando el cuerno es quebrado, que surgen los 4 cuernos, son los 4 generales de Alejandro Magno también. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la pequeña explicación que más nos ofrece aquí. Los 4 generales que se opusieron en la lucha de poder tras la muerte de Alejandro Magno después del asesinato de sus descendientes. Mira, ahí hubo como ocurre siempre. Ahí yo creo que ya está Gilberto. Gilberto ahí puede también aportarnos algún dato histórico, porque Alejandro Magno tenía descendientes, pero estos no llegaron a ocupar reino. Y estos generales, que eran muy, muy importantes, que eran los nombres, eran Casandro, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, estos generales, en lugar de unirse, en lugar de ellos unirse para que el imperio sea fuerte, porque en la unidad es que está la fuerza, en lugar de unirse, lo que hace es que se dividen y se ponen a pelear entre ellos. Y cada uno coge para un lado diferente, así como lo dice la profecía que sale y que van hacia los 4 vientos, van a los 4 puntos cardinales diferentes y ellos se fragmenta ese reinado de los griegos que era poderosísimo.
fue muy poderoso. No sé si Gilberto quiere darnos algún dato histórico más. Adelante, Gilberto. Gracias, hermana. Felicidad. Hablando, buenas tardes, que Dios le guarde y le prospere a cada uno de los hermanos de esta plataforma. Queremos compartir el texto número 7, el versículo número 7, que es donde comenzamos, No te cuando escuchamos dice bien. que ¿Qué se pasa? puso Acércate un frente. poquito. No te escuchamos ¿Me muy bien. escucha? Continúa, ¿No me continúa. escucha? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces vayamos al versículo número 7. Cuando dice las escrituras que se puso frente el macho cabrío, se puso frente al carnero de dos cuernos. Y dice que se levantó contra él, contra el macho cabrío se levantó contra el carnero de dos cuernos. En hebreo hay una terminología que es marar, que significa en la forma en que aquí se encuentra el macho cabrío, se encuentra enfurecido. Marar significa enfurecido, se enfureció el macho cabrío, si era el gobierno de Alejandro Magno, se enfureció el imperio macedónico, greco-macedónico, se enfureció contra el carnero, es el imperio de los medos y de los persas. Este lenguaje de enfurecer eh, da una idea completa de lo que el imperio greco-macedónico sujetó de una forma tal al imperio medos-persa, medos-persa, que no pudo irseles de abajo. Es decir, en otras palabras, hermano, la sucesión de Persia ante Alejandro Magno eh, y de sus huestes y de su ejército fue tan fuerte que el poder del imperio persa fue completamente quebrantado, quebrantado en todos los aspectos de la vida. El país fue asolado, hermano, pero no fue que completamente quebrantado. El país fue asolado. Sus ejércitos de los medos y de los persas fue desbaratados y disperso, hermano, fue disperso y sus ciudades fueron saqueadas. La ciudad real de Persépoli, la ciudad real de Persépoli, que era de los medos y de los persas, cuyas ruinas todavía permanecen como un testimonio, como un monumento a su antiguo esplendor, y fue totalmente incendiada. Eso en el verso 7 del capítulo 8. ¿Por qué se levantó con furia el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno, que aplastó y destruyó al imperio de los medos y los persas? Porque Alejandro Magno en tan poco tiempo y en tan corta edad volaba como si fuera un rayo que salía del oriente hasta el occidente, tan rápido que todo el mundo veía la velocidad. Y por eso he comparado en el capítulo 7 el imperio de Alejandro Magno, el griego, el tercer imperio, que es el mismo imperio del vientre y los muslos de bronce, y comparado en el capítulo 7 de Daniel con el leopardo con cuatro alas, indica la velocidad con la cual conquistó, la rapidez, la super rapidez supersónica con la cual conquistó al mundo en tan poco tiempo y en tan corta edad. Entonces, ese imperio tenía un ejército, ya usted sabe, sumamente estratega. Alejandro Magno, a pesar de su juventud, fue un hombre estratega. Apenas tenía
23 años aproximadamente, pero era un genio de la milicia, de la estrategia militar, de la pelea, del campo, del pleito contra sus enemigos. Y por eso Alejandro Magno gobernó 10 años, él siendo el cuerno pequeño, ese cuerno como de unicornio que venía en el macho cabrío, en el macho cabrío, sí, en el macho cabrío. Por esa razón, nosotros entendemos bien claro que Alejandro Magno comenzó a gobernar en el año 331 hasta el 321, duró 10 años. La historia o lo extra bíblico establecen que él se murió de una juma, de una cicuta. De otro dicen que fue de una borrachera, específicamente de la cicuta, y otros dicen que fue envenenado o se dio una sobredosis de la cicuta o del ron o de la bebida o del alcohol en este caso. Pero la historia no registra claramente de qué murió realmente. Sí son argumentos extra bíblico, pero dice que estando en su mayor fuerza, en su mayor apogeo de poder, ese cuerno notable que le salía al macho cabrío de su frente como un unicornio en la frente, fue quebrado. Por eso en el versículo 8 dice que él se engrandeció, es decir, tomó todo el poder absolutamente y destruía todo lo que él pasaba. Donde él pasaba era como el caballo de Atila, no le crecía ni la hierba a esos lugares. Por encima de los demás reinos. Esto significa que se engrandeció de gran manera, que se exaltó por encima de todos los reinos terrenales, porque él era el rey de todos los reyes terrenales del entonces. Por esa razón, hermano, el engrandecimiento de él le costó un corto periodo de gobernación, apenas 10 años, que tenía 23 años hasta los 33 años de gobernación de edad física de nacimiento. Por eso gobernó tan poco, porque él tampoco puso disciplina a su cuerpo, a su bebida, a su comida, porque eran imperios paganos. Y al ser imperio pagano, hacían de todo, comían de todo, bebían de todo, y se creían que eran dioses humanamente y que eran eternos. Por esa razón, hermano, estando en su mayor esplendor, en su mayor fuerza, dice la profecía y predijo la profecía que Alejandro caería cuando su imperio estuviera en su apogeo de su gran poder, hermano. A la edad de 32 años aproximadamente, 33 años, aún en la flor de su vida, de su juventud, porque estaba jovencito, el gran caudillo fiebre agravada, sin duda, por la intemperancia del monarca. ¿Cómo es? Murió de una fiebre aguda, rápida, agravada por la intemperancia del monarca caudillo. Eso lo podríamos ver también en el capítulo 7-6 del mismo libro de Daniel. Ahora bien, ¿qué pasa cuando muere a de 32 o 33 años Alejandro Magno? ¿Quién quedó con el imperio en las manos? Acuérdense que el Leopardo, en el capítulo 7 de Daniel, tenía 4 cabezas, ¿verdad que sí? 4 cabezas. Y esas 4 cabezas, en el año 539, cuando el imperio greco-macedónico, dirigido por Alejandro Magno de Macedonia, tomó el control y derrotó a los medos persas en el año 539. Entonces, antes de Cristo, observamos bien claro que cuando muere Alejandro Magno de 32, 33 años, en el año 321,
hubieron 4 generales que están representados por las 4 cabezas del leopardo, que es el mismo imperio greco-macedónico. Y esos reinos, esos generales fueron los que Felicidad mencionó: Lisandro, Casandro, Lisímaco y Seleuco y Ptolomeo. Excusen, Lisandro, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. En estos 4 generales quedó el imperio greco-macedónico y se dividieron en 4 regiones todo el territorio conquistado por el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedónico, greco-macedónico o helenístico. Por esta razón, hermano, estos 4 cuernos notables o 4 cabezas notables del leopardo son los generales que, respecto a esos 4 reinos macedónico y helenístico, se dividió el imperio greco-macedónico a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, vemos bien claro que de uno de esos reinos, de esos generales, de esas cabezas del leopardo que representa el imperio greco-macedónico, sale el otro imperio, que es el imperio romano, y ahí lo dejo para continuar. Salió de Seleuco, que era uno de los generales, salió el imperio que iba a suceder al imperio No, griego de Alejandro Magno. teorías son dos. No se oye, hermana. Ahora sí me escuchan. No me Sí, oye. espera, a ver, a ver. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Oh, oh. Sí, te Sí. escuchamos por aquí bien. Ok, ok. Bueno, en esta partecita del versículo 8 que dice, perdón, del versículo 9 que dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Hay 2 interpretaciones, porque algunos interpretan que el cuerno pequeño que representa a Roma sale de uno de los generales y otros interpretan que sale de los 4 vientos, de esos 4 vientos, porque en el verso 8 dice que va terminando el versículo y dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, haciendo referencia a esos 4 vientos, esa es otra interpretación. Yo me decanto más por la interpretación que sale de los 4 vientos, más que sale el imperio romano, surge o de uno de los generales, porque eh, Roma, Roma es quien conquista el imperio griego. Roma conquista el imperio griego y Roma, cuando viene conquistando, que también viene con un poderío bastante grande, Roma viene del occidente, viene de uno de los 4 vientos. Ese cuerno pequeño surge de uno de esos 4 vientos. Es lo que yo soy de la línea que cree que es de ahí que viene ese cuerno pequeño, de uno de los puntos cardinales, no de uno de los generales de Alejandro Magno, porque luego todos esos territorios fueron conquistados por Roma, por supuesto, y sometidos a tal punto que Roma convirtió a Grecia en una provincia. Fíjate si fue aplastado el imperio griego, que Roma convierte a Grecia en la provincia de Acaya, o sea, en una provincia romana más. Yo me descanto más por esa línea de que el cuerno pequeño sale de uno de los 4 vientos, no de uno de los generales. Así es que ahí están las 2 interpretaciones, son interpretaciones que hay y algunos creen de una manera y otros la interpretan de la otra manera.
Vamos a proseguir, Gilberto. Di tú, pues, lo que sigue. Gilberto, Dígame. hello, que continúes tú. Sí, dígame ahora. Pues vamos a continuar. Bueno, sí, sí, hay dos interpretaciones y hay unas terminologías que en el hebreo que de unos de ellos salió el cuerno pequeño. Ellos es masculino y se usa la terminología hem, H-E-M, hem, que significa que es masculino. Esto Ujú, indica que gramaticalmente el antecedente es de los vientos, ujú. según el verso 8, y no de los cuernos, puesto que vientos puede ser del género masculino, Exacto. masculino o femenino, pero cuernos solo es femenino. Por otra parte, la palabra que se traduce al vocablo cuerno como antecedente es posible que también viene de la terminología ajat, terminado en th, que se refiere a la palabra que significa vientos. Vientos son los puntos cardinales, los 4 puntos, y que por esto, por lo general, es femenino, pero es dudoso que el autor hubiera asignado un género a una cosa o un género sustantivo a otra cosa. Por lo general, los comentadores o intérprete del cuerno pequeño del versículo 9 se refiere a Roma. No han podido explicar satisfactoriamente cómo puede decirse que Roma surgió de una de las divisiones del imperio de Alejandro Magno. Si ellos se refieren a viento, vamos a decir, si ellos se refieren a los vientos que Roma salió de uno de los 4 vientos o salió de uno de los 4 generales de los cuernos, entonces eh, desaparecería la dificultad de establecer entonces si Roma proviene de uno de los generales o de las 4 cabezas que son los generales del, del leopardo. Entonces, siempre hay una dicotomía en cuanto a las interpretaciones de la literatura eh, bíblica. Ahora bien, aquí lo que deja de entrever que Roma, al ser una provincia esclava del Imperio Romano de Grecia, acuérdense, el Imperio griego gobernó el año 539 hasta el año 168. Es mucho decir, estamos hablando casi de 400 años. Del año 539 antes de Cristo hasta el año 168, casi 400 años. Entonces, pero Roma, según la historia, según la historia, Roma pudo haber surgido de uno de los cuernos, pero la historia no especifica claramente sobre la provincia romana. Tampoco se ponen de acuerdo los grandes eruditos porque no determina un vocablo que viene de los vientos, de los 4 ángulos de la tierra, o viene de uno de los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno. Entonces, la Biblia tampoco así lo explica. Ahora, la historia universal se podría indagar para observar si Roma existía en el tiempo del poderío de Alejandro Magno del año 539, cuando cogieron el poder derrotando a los medos persas, hasta el año 168, en ese proceso de 400 años, de que según se dice que Seleuco, que era uno de los generales, de Seleuco salió Roma, pero eso está por verse. Entonces, como hay muchas teorías, a veces mejor hacer silencio en cuanto a esta posición de que de el linaje de Seleuco, que era uno de los 4 generales, salió Roma. Y Roma después tomó el control al derrotar al imperio griego, quien dio nacimiento a la Roma imperial. Esto ahí hay que dejarlo en observación
porque nadie ha podido determinar si existía o se creó en el proceso de los 400 años de gobernación del Imperio Greco-Macedónico. Ay, Dios. Pienso que al texto dirigirnos directamente, el verso 9 a ese cuerno pequeño que todos sabemos que es el imperio romano, o sea, antes de ser Roma papal, era Roma imperial. Entonces, al referirse ese texto, ahí el verso 9 al cuerno pequeño, que creció mucho, aquí vemos a una Roma conquistadora, a una Roma conquistando, o sea, que era Roma imperial en ese entonces, que conquista también a Grecia. Y Roma, cuando conquista a Grecia, viene del occidente, viene del oeste, ¿sabe? Entonces ahí yo me quedo. Yo, porque no soy teóloga, ni muchísimo menos, me voy llevando de lo que dice el dato bíblico. Me voy al dato bíblico. O sea que no salgo de ahí porque no voy a hablar lo que no sé. O sea que me quedo ahí con ese dato bíblico de que Roma era Roma imperial porque conquista. Y en el verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a tierra gloriosa. Vemos a una Roma imperial conquistadora, conquistando. Es lo que yo puedo aportar en esa partecita ahí. Eh, ¿Quiénes son entonces lo que... ¿Quiénes son estos que Roma conquista cuando viene de ahí, desde del occidente, cuando era todavía una Roma que estaba empezando, digamos así? Está al sur, África, que es Egipto. Vemos a Roma conquistando a Egipto, conquistando al oriente, allí a Asia Menor, Siria, Grecia. Me ponen aquí en el año 65 antes de Cristo, tierra gloriosa, Palestina, Judea, en el año 63 antes de Cristo. Refiriéndose ese término de tierra gloriosa o tierra deseable que se encuentra escrita incluso 3 veces en la Biblia, fuera de lo que es el libro de Daniel, y se refiere, por supuesto, a Israel de acuerdo a Salmo 106, 24, Jeremías 3, 19 y Zacarías 7, 7 y 14. Es hasta ahí donde yo puedo agregar y decir en cuanto a ese versículo 9, que es tan discutido por los expertos. Entonces, no sé si lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya luego en el verso 10 nos van a dar una información más interesante referente a este cuerno pequeño, sí, cuerno pequeño, qué hace este cuerno pequeño y qué pasa con él y, y qué acciones empieza a ejecutar esta poderosa Roma cuando pasa a ser ya después de pasar de ser Roma imperial, luego pasa a la segunda fase, que es Roma papal. Bien, hay muchos detalles, muchas cositas, pero como vuelvo y les repito, vamos a ir pasito a pasito. Eh, Ustedes pueden investigar, es siempre bueno investigar, leer, y ya vuelvo a repetir, hay autores que se descantan más por la versión, que como Gilberto ha dicho, unos creen que es de los 4 vientos y otros dicen que es de uno de los generales. Bueno, eso ya pues ustedes investigan, yo soy de la que creo que fue de uno de los 4 vientos esos puntos cardinales de la Tierra, del oeste, de occidente. Así que Gilberto, no sé si tú quieres decir algo más, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque ya el sol ya aquí está puesto. Vamos a despedir el sábado y tenemos un videíto que le vamos a enseñar. Exactamente, hermano.
No, no hay un dato histórico del surgimiento de Roma como ciudad, como provincia, como nación. Entonces, como no hay un dato histórico, unos registros históricos de dónde salió Roma, entonces, porque más adelante, viendo el comentario bíblico, establece que el reinado de Seleuco, lo que sucedieron a Seleuco, que era uno de los generales, que dicen algunos comentadores bíblicos que Roma salió de Seleuco, del imperio o de la generación de Seleuco, pero más tarde la monarquía o el imperio de Seleuco era esclavo o fue hecha, vamos a decir, como Sí, provincia de Roma. Entonces, claro. no sabemos históricamente. No sabemos históricamente porque dice que no existe un rastro histórico para identificar el nacimiento de Roma. No existe eso. Entonces, más tarde, el imperio de Seleuco, con la cual dicen algunos historiadores, nació el imperio romano de Seleuco, que era uno de los generales, pero dice que más tarde su territorio fue hecho anexo al imperio romano. Claro. Pero hasta aquí no hay una clarificación al tema de dónde nació Roma. Oh, bueno, ok. Entonces, dicho esto, vamos ahora nosotros a despedirnos, pero escuchen, yo les voy a dejar a ustedes con un interesante video que son unas series de información buenísima, muy, muy buena. Estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos viviendo en el tiempo del fin y te aporta muchos datos históricos y bíblicos muy buenos que aclaran esa pregunta que muchos se hacen, si estamos realmente viviendo en el tiempo del fin. Pero antes de ponerle ese videito, que no se lo pierdan porque está muy bueno y muy interesante, y lo vamos a ir poniendo sábado tras sábado, a medida que vayamos buscando, me lo vayan enviando para que todos estemos claros en este punto. Vamos primero a orar, a despedir el sábado, o sea, vamos a orar y después que oremos, después de orar, ponemos el videíto, ¿de acuerdo? Y ya Rodolfo, más adelantito, después del videíto, que dura unos 12 minutos, algo así, no dura mucho. Eh, no se pierdan esa información que está muy buena. Después del videíto, entonces pone los signos de despedida. Pero primero oremos. Padre de amor, gracias le damos. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha acompañado. Gracias por este santo sábado. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por todas las bendiciones recibidas en este día. Gracias porque todavía podemos reunirnos libremente para adorarle a usted en este día santo. Gracias. Les rogamos que al iniciar esta semana su presencia continúe acompañándonos, guardándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. El Espíritu Santo siga trabajando fuerte y duramente en nuestras vidas. Se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, adelante con el videito, Rodolfo.